Y bueno, sin más dilación voy a comenzar con la clase porque hoy día viene una clase un poco larga porque hoy día vamos a ver cómo calcular los esfuerzos en una viga sometida a flexión. Ya, así que vamos a hacer toda la deducción de la fórmula, igual como hicimos en torsión, em, para poder llegar a la fórmula que vamos a ocupar finalmente para hacer los cálculos de resistencia que necesitemos. Ya, así que una de esas clases medias densas en las que vamos a ver cómo ocurre la deformación, cómo ocurren los esfuerzos y a partir de esa geometría derivar una ecuación que nos sirva en la práctica. Así que, eh, así que eso, vamos a comenzar. Ya, primero que nada, recordarles que nosotros estábamos estudiando vigas, ¿cierto? Que están apoyadas de cierta manera y están sometidas a una situación de carga. Ya esa carga podía ser una carga puntual o varias cargas puntuales, una carga linealmente distribuida. Y nosotros aprendimos a dibujar los diagramas de momento flector y de fuerza cortante. ¿Ya? Porque esas son las dos cargas que ocurren al interior de una viga en esa situación. O sea, si yo tengo una viga sometida a cargas transversales, adentro se me va a producir un momento flector y una fuerza cortante. Luego aprendimos a graficarlo, a encontrar el máximo, ¿cierto? Pero tenemos estas dos situaciones, fuerza cortante y momento flector. Hoy día vamos a ver qué pasa con el momento flector. O sea, vamos a hacer como que la viga solamente está sometida a ese momento flector. Vamos a obviar por un momento la fuerza cortante, ¿ya? Solamente vamos a ver los efectos del momento flector, ¿ya? La fuerza cortante la vamos a estudiar más adelante. Pero ahora vamos a hacer como que únicamente está sometida a este momento flector interno, que es por ejemplo este que se ve acá en la pantalla. Tenemos acá, ¿cierto? Una viga. eh, bueno, estas vigas que vamos a estudiar cumplen ciertas condiciones. Básicamente es que es prismática. Prismática quiere decir que tiene la misma sección transversal en todos sus puntos. Es recta y está hecha de un material que es homogéneo, ¿ya? Y está sometido a flexión pura, ¿ya? Flexión pura, no hay fuerzas normales y no hay fuerza cortante. Aunque sabemos que en realidad en la viga se produce una fuerza cortante, acá estamos como apartándola, ¿ya? Dejándola de lado y centrar nuestro estudio en el momento flector. Entonces la viga tiene otra condición más, es que tiene una sección transversal simétrica respecto a un eje y el momento flector se encuentra aplicado respecto a un eje perpendicular a ese eje de simetría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nuestra viga, ¿cierto? Tiene una sección transversal rectangular que es simétrica respecto al eje Y, ese va a ser nuestro eje de simetría, y el momento está aplicado perpendicularmente a ese eje. Y además la viga tiene un eje longitudinal, ¿ya? Que es el eje que va en su largo, que es este que está acá, el eje X en este caso. Luego, para visualizar la deformación que se genera debido a un momento flector, vamos a considerar la viga, ¿cierto? Este elemento prismático sometido a flexión y que acá está marcado con una retícula, ¿ya? Está marcado con una retícula que está formada por líneas longitudinales, que son las líneas horizontales, y líneas transversales, que son las verticales. Entonces, primero tenemos el elemento sin deformar, antes de la deformación, ¿cierto? La retícula está completamente recta, la viga está completamente recta, y luego aplicamos el momento flector. Aplicamos el momento flector por un lado y por otro, ¿ya? Porque tiene que estar en equilibrio. Recordemos que si aplicamos, por ejemplo, el momento flector a la izquierda, seguramente que el apoyo que haya a la derecha va a generar un momento flector igual y opuesto, ¿ya? Entonces la deformación que ocurre en esta viga es, gráficamente, es como se ve en la figura. Gráficamente es como se ve en la figura. O sea, esto como que tiende como a curvarse, como a formar como una especie de arco de circunferencia, si se quiere, pero se curva.
circunferencialmente. Lógicamente que el arco aquí es, el ángulo de deformación es súper pequeño, de hecho es casi imperceptible, acá está exagerado, en la realidad cuando ustedes deforman una viga no se alcanza a apreciar tan bien esta curvatura, pero acá está exagerado. Entonces, bajo esta circunstancia, bajo esta deformación, podemos ver dos cosas. La primera es que, como decía, las líneas longitudinales se curvan. O sea, las líneas que al principio eran rectas, como esta, ahora son como un arco circunferencial. ¿Ya? De hecho, son un arco circunferencial. Con un ángulo de rotación muy, muy pequeño, pero forman una parte de una circunferencia. Entonces se curvan. Las líneas horizontales se curvan, mientras que las líneas transversales o verticales permanecen rectas. O sea, permanecen rectas, pero sufren una rotación. ¿Sí? Si se fijan acá, por ejemplo, esta línea, acá estaba recta y tenía un ángulo de 90. Luego de la deformación sigue recta, pero rota un poco de aquí estaba recta y rota un poco hacia la izquierda. Rota un poco hacia la izquierda. Y con las fibras verticales de la derecha pasa lo mismo, pero al revés. Rotan, pero hacia el otro lado. Estas rotan hacia la derecha. Ya, eso es más o menos gráficamente lo que ocurre con la deformación en una viga, tanto con sus fibras verticales como horizontales. Ya, entonces acá hay otra particularidad que es bastante importante de notar, y es que la porción inferior se alarga y la porción superior se comprime. Ya, si ustedes aprecian lo que ocurre acá, ¿cierto? Es que esta fibra superior tiene una longitud que es menor a la original. Y esta fibra inferior tiene una longitud que es mayor a la original. Quizás esto es un poco difícil de visualizar en el dibujo porque no es tan exagerado, pero a ver, denme un segundo. Nosotros teníamos la viga que era así. Aquí voy a hacer el dibujo muy exagerado, para que se den cuenta de que arriba se comprime y abajo se alarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta cara, en realidad todas las líneas verticales que antes eran rectas, ahora rotan y forman un ángulo más o menos así. Las de la izquierda giran en este sentido y las de la derecha giran en el sentido opuesto. En el sentido opuesto. Algo así. Entonces, luego, las líneas horizontales que sabemos que se curvan, forman acá un arco de circunferencia y por abajo forman otro arco de circunferencia. Entonces, fíjense que si esto tenía una longitud L0, acá tiene una longitud final, vamos a poner longitud final 1, y acá tiene una longitud final 2, y fíjense que la de abajo, acá se aprecia bien que es mayor que la de arriba. Entonces, por eso se llega a la conclusión de como las fibras rotan de esta manera, arriba, en esta zona, existe una compresión. Ya la longitud de esta fibra es menor a la que tenía originalmente. Y abajo ocurre todo lo contrario. Las fibras de abajo se alargan teniendo una longitud mayor que la que tenía inicialmente. Entonces, concretamente, la fibra de la superficie del extremo superior, que es esta, es la que se comprime más. Esta es la que se comprime más. Ya, esta fibra de acá abajo igual se comprime, pero no tanto como la que está arriba. ¿Ya? Probablemente esta igual se comprima, pero no tanto como la que está acá,
y mucho menos en relación a la que está más arriba. Lo mismo pasa hacia abajo. La del extremo de abajo es la que más se alarga. Luego la que está arriba se alarga, pero no tanto. Y así esta igual se va a alargar, pero en una cantidad menor que esta y que esta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que por arriba las fibras se me acortan y por abajo las fibras se me alargan, y que ese alargamiento o esa contracción ¿cómo decirlo? Es continuo, ¿cierto? Es incremental, ¿cierto? Cada vez hay un mayor alargamiento a medida de que yo me alejo del centro y una mayor compresión a medida de que me alejo también hacia el otro lado. Entonces, es lógico pensar que entre ambas regiones, ¿cierto? En algún momento las fibras paran de comprimirse y empiezan a alargarse, ¿cierto? En algún punto se produce ese quiebre. En un punto en el que yo digo ya, de acá hacia arriba la fibra se comprime y de acá hacia abajo se alarga. Y ese punto o esa fibra donde ocurre ese cambio se llama superficie neutra, ¿ya? Y en esa superficie la fibra del material no experimenta ningún cambio de longitud, ¿ya? O sea, lo que yo estoy diciendo es que en algún punto de esta viga existe una fibra que no se alarga ni se comprime, y que su largo es igual al inicial. Y bueno, a partir de esa fibra, hacia arriba se va a comprimir y hacia abajo se va a alargar. Pero es importante visualizar que en algún punto existe una fibra neutra o una superficie neutra en la que no va a haber deformación, ¿ya? Eso básicamente. Tenemos una superficie neutra donde no hay deformación, hacia arriba tenemos compresión y hacia abajo tenemos alargamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta acá? En que esta situación que nosotros estamos estudiando acá en pantalla es, es para este momento aplicado, ¿ya? Para este sentido, ¿ya? Tenemos un sentido horario a la izquierda y un sentido antihorario a la derecha. Si esos momentos tuvieran el sentido opuesto, la deformación sería todo lo contrario, ¿cierto? Si por ejemplo tuviéramos, acá tenemos la viga sin deformar y luego le aplicamos los momentos en sentidos opuestos a los que tenemos acá, esto en vez de deformarse como con una concavidad hacia arriba, se deformaría con una concavidad hacia abajo, así, ¿ya? Eso sería para momentos al revés a los que estamos aplicando en el dibujo, o sea, momentos que tengan este sentido, aquí y aquí, ¿ya? Y acá ocurre todo lo contrario. Las de arriba son las que se alargan, las fibras de arriba son las que se alargan y las fibras de abajo son las que se comprimen, ¿ya? Eso va a depender de los sentidos de los momentos, pero siempre va a haber una superficie neutra entre medio. ¿Ya? Entonces, como decía, aquí, bueno, más o menos lo mismo. Tenemos una superficie neutra, que es esta de acá. Una superficie neutra. Sobre esa superficie neutra va a pasar un eje longitudinal, el cual no sufre ninguna deformación. Ante la deformación, ese eje longitudinal se curva, pero su longitud final no cambia. ¿Ya? Esa es la idea. No cambia. Y luego también vamos a definir acá que este eje Z, que pasa por la superficie neutra, lo vamos a llamar eje neutro. El eje neutro. Y acá está, bueno, la división que yo hablaba, que hacia arriba tenemos fibras que se comprimen y hacia abajo tenemos fibras que se alargan. Y justo en el eje neutro o la superficie neutra es donde no hay ni alargamiento ni compresión. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Logran visualizar lo que yo les estoy hablando o es complicado?
Bueno, continúo entonces. Ya, ahora vamos a meter matemática. ¿Ya? Vamos a derivar la ecuación. Ya, ahora que entendemos cómo ocurre la geometría de la deformación en una viga, vamos a ver cómo podemos eso cuantificarlo para llevarlo a una ecuación que nos sirva. Entonces, para formular la deformación de la viga, vamos a aislar un elemento de viga diferencial localizado a una distancia x a lo largo de la longitud de la viga y que tenga un espesor delta x. ¿Ya? Básicamente eso, vamos a aislar este segmento de viga que está a una distancia x y que tiene una longitud delta x. Ya, entonces, ya primero tenemos ese elemento, acá lo estamos viendo de perfil, en la imagen de la izquierda, lo estamos viendo de perfil antes de la deformación. Ya, es un elemento recto, ¿cierto? En el fondo estamos viendo esta cara. Estamos viendo esta cara, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo esa cara de perfil antes de la deformación. Es un elemento, ¿cierto? Rectangular, que no tiene ningún misterio y que tiene un ancho delta x. Y ese ancho es igual en todos los puntos, ¿ya? O sea, en la fibra de más abajo vale delta x, en la fibra que pasa por el eje, por la superficie neutra, aquí está la superficie neutra, que es por donde pasa el eje longitudinal. Entonces, el ancho en la superficie neutra vale delta x y también vale delta x en cualquier punto arbitrario a una distancia y. ¿Ya? Acá yo estoy definiendo una fibra de la viga, la estoy definiendo a una distancia y esa fibra vale delta s, que en este caso sin deformar es igual a delta x. ¿Ya? Todas las fibras de esta viga en esta situación valen delta x. Antes de la deformación. Una vez que esto se deforma, sabemos que las líneas horizontales, que son estas que son así, ¿cierto? Pasan a formar una curva. Se curvan, ¿ya? Se curvan, entonces este elemento ahora va a tener esta forma, ¿sí? Em, las líneas horizontales se curvan y las líneas verticales permanecen rectas, pero rotan, ¿ya? Entonces, este elemento deformado va a tener, ¿cierto? Va a tener, ¿cierto? Un centro de curvatura, va a tener un radio de curvatura, etc. Pero se va a curvar. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto? Que la fibra que pasaba por la superficie neutra, que es esta que estoy marcando en rojo, va a mantener su largo delta x. Ya dijimos que la superficie neutra no sufre deformación, o sea, no aumenta ni disminuye su longitud. Ya. Entonces sigue valiendo delta x. Pero las fibras que están hacia arriba, ¿cierto? Se acortan, se comprimen. O sea, ahora este delta S' es menor que el delta S que había acá, porque se comprimió, ¿ya? Las fibras que están arriba del eje neutro se comprimen y las que están hacia abajo se alargan, ¿sí? O sea, si yo tuviera acá esta fibra, esa fibra acá está más larga, ¿vale? Entonces, en el eje neutro, la fibra del eje neutro mantiene su largo delta x, las que están arriba se comprimen y las que están abajo se alargan, ¿ya? Em, bueno, acá está explicado lo que acabo de hablar. Cualquier segmento delta x localizado sobre la superficie neutra no cambia de longitud, mientras que cualquier segmento de línea delta s localizado a una distancia arbitraria, a una distancia arbitraria y arriba de la superficie neutra se contrae. Se contrae o se comprime. Y ahora tendrá una longitud delta S' después de la deformación que es menor que la longitud original delta S. Entonces, si hacemos memoria,
y nos vamos a una de las primeras clases que tuvimos, que era la deformación unitaria, cuando definimos la deformación unitaria, ¿cierto? Esa deformación era el límite cuando el largo de lo que yo estoy midiendo la deformación tiende a 0, de la longitud final menos la longitud inicial dividido en la longitud inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Bueno, acá la estamos aplicando al segmento delta S. ¿Ya? Segmento delta S, que al principio tenía una longitud delta S y luego pasó a tener una longitud delta S'. Ya, entonces esto es la longitud final menos la longitud inicial dividido en la longitud inicial cuando el segmento tiende a 0. Ya esa es la deformación, o sea, la definición formal de deformación unitaria normal. Ya la habíamos visto hace ya bastante tiempo. Luego vamos a representar esta deformación unitaria, la vamos a representar en función de la coordenada I, que es la posición arbitraria del elemento que yo estoy midiendo, la posición arbitraria del segmento delta S, y también lo vamos a expresar en función del radio de curvatura generado, que en este caso el radio de curvatura es ρ. Ya, ese es el radio de curvatura del eje longitudinal, es decir, del eje que pasa por la superficie neutra. Ya, ese eje tiene un radio de curvatura que vale ρ. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, tenemos que antes de la deformación, delta S vale delta X. ¿Ya? Delta S vale delta X. Luego, después de la deformación, delta X, que es esta fibra que está acá, después de la deformación, delta X mantiene su largo, pero se curva con un radio de curvatura ρ y un centro de curvatura en el punto O'. Entonces, el ángulo delta teta que me va a definir esa deformación, ¿cierto? Define el ángulo entre los lados de la sección transversal. Entonces yo puedo expresar que delta X, ¿cierto? Es igual a delta S por esta condición del principio. Y como acá ya deja de ser una recta y es un arco, yo un arco lo puedo expresar como la multiplicación del radio y del ángulo. Entonces acá, delta X, yo lo puedo escribir como la multiplicación del radio, que vale ρ, por el ángulo, delta teta. ¿Ya? Delta teta. Y luego, bueno, lo mismo voy a hacer con la longitud deformada delta S', es decir, con esta. Con esta. Solamente que ese segmento tiene un radio de curvatura distinto, ¿cierto? Porque el radio de curvatura ya no vale ρ. ρ es el radio de curvatura del segmento delta X, que está acá. El radio de curvatura de delta S' va a ser esta línea. Y esa línea, si ustedes se fijan, vale ρ menos I. Entonces esto vale ρ menos I por delta teta. Por delta teta. Básicamente lo único que estoy haciendo es escribir los segmentos deformados, que ahora son arcos de circunferencia, en función del ángulo y en función del radio. Y luego voy a reemplazar todo eso acá en mi fórmula de deformación. Me va a quedar límite de delta S', que vale ρ menos I, delta teta, menos delta S, que vale ρ por delta teta, dividido en ρ por delta teta. Y ahora, como la variable que me está definiendo la deformación no es delta S, sino delta teta, la que va a tender a 0 va a ser delta teta. Ya, esta ecuación creo que la tengo en la diapo siguiente. Aquí está. Aquí está. Entonces, como decía, sustituimos las dos definiciones y me queda esta ecuación de acá. Luego esta ecuación, si la trabajo, acá es delta teta,
Si la trabajo, ¿cierto? Voy a hacer esta multiplicación, me va a quedar rho por delta teta menos i por delta teta menos rho por delta teta dividido en rho por delta teta. Entonces fíjense que este delta teta, o sea, este rho por delta teta se me va con esta y me queda esto de acá. Me queda menos i sobre, por delta teta sobre rho por delta teta. Y luego los delta teta se me cancelan. Y me queda esta expresión que está acá. Me queda esa expresión que está acá. Que me dice que la deformación unitaria es igual a menos i sobre el radio de curvatura. Ya, esta ecuación es súper importante. Es súper importante y lo que hay que saber leerla. Hay que saber leerla. Lo que me está diciendo es que la deformación unitaria normal, longitudinal, de una fibra de la viga depende de su localización I sobre la sección transversal a partir del eje neutro. O sea, lo que me está diciendo es esto, es que a medida que yo cambio I, la deformación también cambia. ¿Ya? O sea, además podemos ver que esa dependencia es una dependencia lineal. ¿Ya? O sea, la deformación unitaria depende linealmente con la distancia I desde el eje neutro. ¿Ya? O sea, si yo me ubico cerca del eje neutro, voy a tener una deformación muy pequeña, y a medida que yo me alejo del eje neutro, voy obteniendo deformaciones más grandes. Y ese incremento es lineal, ¿ya? Por eso acá tenemos una línea recta. Ya, es lineal. O sea, mientras más alejado yo estoy del eje neutro, mayor deformación tengo. ¿Ya? Y eso es lógico, porque en el eje neutro la deformación vale 0, y luego esa deformación es máxima en los extremos. En los extremos. Siendo en un extremo una deformación por compresión y siendo en otro extremo una deformación por tracción. Y eso también me lo define este signo negativo que hay acá. Entonces fíjense que yo voy a tener para valores positivos de i, si esta variable es positiva, voy a tener una deformación negativa. Ya, eso me implica compresión o contracción. Entonces, para valores positivos de i tengo compresión. Compresión. Y la compresión máxima está acá, en el extremo. Acá está la compresión máxima. Acá está la compresión máxima. Luego, voy a cambiar de color. Luego, si este valor es negativo, si el i es negativo, voy a tener una deformación positiva, porque menos con el menos me va a dar más. Entonces, para valores negativos de i, yo tengo alargamiento. Tengo alargamiento. O sea, las fibras que están acá abajo aumentan su longitud. Aumentan su longitud. Y el mayor alargamiento lo voy a tener en el punto más alejado del eje neutro, que es este extremo. Este va a ser el mayor alargamiento. Luego me voy acercando al eje neutro y tengo alargamientos cada vez más pequeños. Cada vez más pequeños hasta que en el eje neutro ya no tengo deformación alguna. Y para el otro lado, todo lo contrario. Tengo contracciones, contracciones y la contracción máxima la tengo en el extremo.
Y insisto, esa dependencia es lineal, ¿ya? Es lineal. Entonces ya vamos teniendo una idea, más o menos, de cómo se distribuyen las deformaciones en la sección transversal de la viga, ¿ya? Ahora también me interesa saber cómo se distribuyen los esfuerzos. Los esfuerzos. Ya, pero antes, bueno, esto ya lo expliqué, pero a ver, la deformación unitaria máxima, ¿cierto? Ocurre en la fibra extrema, ¿sí? En la fibra extrema. O sea, la deformación máxima va a ocurrir donde el i, donde la variable i sea máxima, ¿ya? Y esa variable i es máxima en el extremo, donde toma este valor que acá lo denominé por la letra c. Ya, esta es la distancia máxima que tiene alguna fibra de la viga respecto al eje neutro. Entonces, si yo reemplazo en la fórmula, ¿cierto? La fórmula era E igual a menos I sobre ρ. En valor absoluto, la deformación máxima va a tener este valor. Ya, esa es la deformación unitaria máxima en la viga, en valor absoluto. Luego, si hago el cociente entre la deformación en un punto cualquiera con la deformación máxima, obtengo esta expresión de acá, que básicamente me sirve para expresar la deformación en función de su deformación máxima. ¿Cierto? Cuando i valga c, acá me va a quedar un 1 y bueno, me va a dar el valor máximo. Entonces, acá lo importante de destacar es que yo hasta ahora no sabemos exactamente dónde está el eje neutro, ¿ya? Sabemos que existe, pero no sabemos dónde está. Entonces, la fibra extrema más alejada puede ser la fibra que esté arriba, como está denotado acá, o puede ser la fibra que está abajo, o pueden ser ambas, ¿ya? Si el eje neutro estuviera justo al medio, entonces la distancia hacia arriba y hacia abajo es la misma, y por lo tanto, y por lo tanto, eh, y por lo tanto el C valdría lo mismo hacia ambos lados, ¿ya? Pero el eje neutro no necesariamente en todas las vigas está al medio, ¿ya? En una viga, no sé, pudiese estar acá. Entonces, si está acá, lógicamente que la distancia es mayor hacia arriba que hacia abajo. Y en ese caso, la deformación máxima va a estar solamente arriba, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver bien cuando encontremos la posición exacta del eje neutro, que la vamos a encontrar en un ratito. Ya, y también de esto que es la posición de la fibra más alejada, también va a depender si la deformación máxima es un alargamiento o una contracción. Si la fibra extrema más alejada está arriba, bueno, la deformación máxima va a ser una contracción. Si el eje neutro estuviera acá, por ejemplo, la fibra más alejada estaría hacia abajo y ahí la deformación mayor o máxima sería un alargamiento. Todo va a depender de dónde está el eje neutro en realidad. Acá está dibujado al medio, pero por favor no se queden con la idea de que siempre va a estar ahí. Ya. Entonces, ya sabemos cómo se distribuye la deformación. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen los esfuerzos. Entonces, tenemos claro que las deformaciones que se producen en la viga son deformaciones normales. ¿Ya? Estas deformaciones que tenemos acá son deformaciones normales. No son deformaciones cortantes, ¿ya? Son deformaciones normales en la dirección del eje X.
Por lo tanto, si hay deformaciones normales en la dirección del eje X, es razonable suponer que esas deformaciones normales están ocasionadas por un esfuerzo normal en esa misma dirección, o sea, la dirección de X. Como decía, todas las otras componentes de esfuerzo van a ser cero, porque no hay deformaciones en otras direcciones, ni tampoco hay deformaciones cortantes. Entonces, los esfuerzos en otras direcciones dan cero. Solamente vamos a tener esfuerzos normales en la dirección de X. Entonces, como siempre, vamos a hacer la suposición de que el material del que está hecho la viga es un material elástico lineal y que los esfuerzos no superan el límite de elasticidad. Entonces, bajo esas condiciones se cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke. La ley de Hooke, recordemos que me dice que el esfuerzo es proporcional, es linealmente proporcional a la deformación unitaria. Y la constante de proporcionalidad es el módulo de Young. ¿Ya? Eso ya ustedes ya lo saben. Entonces, como la ley de Hooke, como dije, implica que existe una variación lineal entre la deformación unitaria y el esfuerzo normal, y además, como la deformación unitaria depende linealmente de la distancia I, entonces el esfuerzo normal también va a tener esa dependencia. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar acá es que nosotros teníamos, ¿cierto?, que la deformación unitaria era igual a menos I sobre C por la deformación máxima. Luego tenemos la ley de Hooke, que me dice que el esfuerzo normal es igual a el módulo de Young por la deformación unitaria. Entonces, si yo despejo acá la deformación unitaria, me va a quedar esfuerzo sobre módulo de Young. Si reemplazo eso acá, me va a quedar esfuerzo sobre módulo de Young igual a menos I sobre C por esfuerzo máximo sobre módulo de Young. Y acá se me van los módulos de Young. Y me queda esta ecuación que está acá, que es básicamente la misma ecuación que teníamos antes, pero en vez de deformaciones, presenta esfuerzos. ¿Ya? Entonces, al igual que la deformación unitaria, el esfuerzo va a variar desde 0 en el eje neutro hasta un valor máximo en la fibra más alejada del eje neutro. Ya, entonces, fíjense que si el I vale 0, el esfuerzo vale 0, entonces en el eje neutro los esfuerzos normales valen 0. Luego, para valores positivos de I, voy a tener valores negativos del esfuerzo, entonces vamos a tener esfuerzos de contracción, y hacia el otro lado vamos a tener esfuerzos de tracción, ¿ya? Para valores negativos de I, esto me va a quedar positivo y voy a tener tracción, esfuerzos traccionantes. Entonces, hacia acá abajo tenemos tracción. Tracción y hacia arriba tenemos compresión. Compresión.
Todo a partir de esta fórmula. Tenemos un valor 0 del esfuerzo en el eje neutro. Este valor va aumentando lineal a medida que yo me alejo. Llega a un valor máximo. Ese valor máximo está en la fibra extrema. Hacia arriba produce compresión, porque hacia arriba tengo valores positivos de esto, entonces me queda el signo negativo. Y un esfuerzo negativo es compresión. Y hacia abajo tengo valores negativos de I, entonces me queda más. Y valores positivos de esfuerzo implica tracción. Implica tracción. Y también hacia abajo va a haber un aumento lineal. Un aumento lineal desde 0 hasta un valor máximo en el otro extremo. Insisto acá, el valor máximo no sabemos si está arriba o abajo y eso no lo vamos a saber hasta que sepamos dónde está ubicado el eje neutro. Ya, entonces ya sabemos cómo se distribuye el esfuerzo en la viga, más no sabemos exactamente cuánto vale. O sea, yo sé que hay una dependencia lineal hacia arriba y hacia abajo, pero no sé, por ejemplo, cuánto vale este valor, ni este valor, o cualquier valor intermedio. No sé cómo calcularlo, ¿ya? Sé que hay una dependencia lineal, pero no sé, no tengo la herramienta todavía para calcularlo, a partir de datos que se han conocido. Entonces, tenemos que terminar de describir el esfuerzo, es decir, llegar a una expresión que nos permita calcularlo, y también tenemos que encontrar la posición del eje neutro, ¿ya? Porque todavía no lo sabemos, ¿ya? El eje neutro no necesariamente está al medio. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar la distribución del esfuerzo con la carga resultante que actúa sobre la sección. La cual, ¿cierto? Como sabemos, en este caso, la única carga resultante que actúa sobre la sección transversal es este momento flector. Entonces, este momento flector que está acá, tiene que ser producto, de esta distribución de esfuerzos. No hay otra manera, ¿ya? Estos esfuerzos que están acá, esta distribución, es la que yo, al sumar todos estos esfuerzos, yo sumo todos estos esfuerzos, o sea, sumo los momentos que hacen todos esos esfuerzos, me tiene que dar ese momento. ¿Ya? Las fuerzas internas producen este momento. Y también sabemos que hay una ausencia de fuerzas, ¿ya? Acá no hay fuerzas normales ni fuerzas cortantes, solamente hay momento flector. Entonces, la primera condición que vamos a establecer es que la fuerza resultante, ¿cierto?, producida por la distribución de esfuerzo debe ser 0, ¿ya? En esta superficie de la viga no hay fuerza, no hay ninguna fuerza que actúe. Por lo tanto, esta distribución de esfuerzo o de fuerzas internas tiene que darme 0. Y si se fijan, es lógico, porque por ejemplo, esta fuerza de acá, o ese esfuerzo de acá, se cancela con esta. Porque valen lo mismo, pero tienen sentido opuesto. ¿Sí? Se cancelan. Luego esta se cancela con esta de acá. Esta se cancela con esta de acá, y así sucesivamente. Y la fuerza resultante de todas estas pequeñas diferenciales de fuerza me da 0. Me da 0. Entonces, la distribución de fuerza es nula. Y esa condición está expresada acá. Yo lo que tengo que hacer acá es sumar todos estos diferenciales de fuerza. Sumar este, sumarlo a este, sumarlo a este, hasta el final. Pero, como la viga es un medio continuo y no un medio discreto, en realidad, en vez de sumar, yo lo que hago es integrar. Es integrar, y esa integral está acá. Estoy integrando todos los diferenciales de fuerza en el área de la sección transversal.
Luego, ese diferencial de fuerza yo lo puedo expresar como el esfuerzo por el diferencial de área, ¿cierto? Acuérdense que fuerza es igual a esfuerzo por área. Luego acá lo tengo en diferenciales, nada más. Entonces, este diferencial de fuerza lo reemplazo acá. Me queda esto. Y luego la expresión de esfuerzo que habíamos encontrado antes, que era esta de acá, la reemplazo. Me queda esta ecuación. Me queda la integral sobre el área de menos la variable i sobre c, que es la distancia a la fibra más extrema, por el esfuerzo máximo y el diferencial de área. Saco lo que es constante, que es el esfuerzo máximo y la distancia a la fibra más alejada, y me queda esta integral de acá. Me queda esta integral de acá, y como toda esta expresión tiene que ser igual a 0, y sabemos que el esfuerzo máximo no es 0, esta distancia tampoco es 0, entonces lo que tiene que ser 0 en realidad es esta integral de acá. Y esa integral, si ustedes la miran bien, la vimos en la clase pasada. Esa integral tiene un nombre y se llama primer momento del área de la sección transversal. Y el primer momento de un área, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es igual a la coordenada i del centroide por el área donde yo estoy trabajando? Y bueno, si esto da 0, entonces lo que tiene que ser 0 en realidad es el centroide. La coordenada del centroide tiene que ser 0. Y eso me implica que el eje neutro pasa por el centroide de la sección transversal. Y esa es la posición del eje neutro. ¿Ya? O sea, esta integral en el fondo lo que me está diciendo es que el eje neutro es también el eje centroidal horizontal de la sección transversal. En consecuencia, si yo encuentro el centroide de la sección transversal de la viga, voy a encontrar también la posición del eje neutro. Por ejemplo, si yo tengo que la viga tiene una sección transversal rectangular, aquí discúlpenme que dibuje encima porque no tengo más espacio. Entonces el eje neutro, ¿cierto? Va a estar justo en la mitad. Va a estar justo en la mitad. ¿Por qué? Porque el centroide del rectángulo está justo en la mitad. Ahora, si ustedes se acuerdan, la clase pasada nosotros vimos una sección transversal que era una T. ¿Sí se acuerdan? Era algo así, ya, una T. Y nosotros, acá el centroide no estaba al medio. El centroide estaba en un punto que nosotros determinamos que era como por acá. Entonces, si nosotros calculamos que el centroide está ubicado ahí, entonces por ese punto va a pasar el eje neutro. Va a pasar el eje neutro. Entonces yo sé, yo sé que el eje neutro, sobre el eje neutro no hay esfuerzo. Acá los esfuerzos son 0. Y hacia arriba tengo esfuerzos de compresión y hacia abajo tengo esfuerzos de tracción. Y en este caso, ¿dónde va a estar el esfuerzo máximo? ¿Arriba o abajo? Va a estar abajo, porque la distancia desde el centroide hacia abajo es mayor que la distancia desde el centroide hacia arriba, si ustedes se fijan, porque el centroide está un poquito más arriba. Entonces acá va a estar el esfuerzo máximo, ¿ya? Pero eso depende de la sección transversal. No sé si hay alguna duda hasta acá. Esta parte es importante de entender, ¿ya? Entender dónde está ubicado el eje neutro y qué implica. Volviendo, por ejemplo, a la sección transversal del triángulo, o sea, del rectángulo, el eje neutro está justo al medio. Por lo tanto, al estar justo al medio, vamos a tener dos esfuerzos máximos, uno arriba y uno abajo.
porque la distancia hacia arriba es la misma que la distancia hacia abajo. Entonces tenemos dos esfuerzos máximos. El esfuerzo máximo de compresión es igual al esfuerzo máximo de tracción. Pero la T, donde el centroide no está justo al medio, entonces la distancia es mayor hacia abajo y el esfuerzo máximo va a estar abajo y va a ser de tracción. No hay ninguna duda respecto a la ubicación del eje neutro y a lo que implica esa ubicación. Bueno, entonces, ahora que sabemos dónde está ubicado el eje neutro, nos faltaría ya finalmente saber, o calcular, mejor dicho, una fórmula que me permita calcular los esfuerzos en cualquier punto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, lo que hicimos ahora fue relacionar, ¿cierto?, la distribución de esfuerzo con la carga interna. Sabíamos que la distribución de esfuerzo no genera ninguna fuerza. Por eso la igualamos a cero. La sumatoria de las fuerzas me da cero. Pero, a pesar de que esta distribución no forma o no produce ninguna fuerza, sí produce un momento. ¿Ya? Sí produce un momento. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar los momentos que me produce cada una de estas fuerzas. Sumar los momentos. Por ejemplo, respecto al eje neutro, vamos a calcular la sumatoria de momentos respecto al eje X. Respecto al eje de acá. Respecto a este punto. Entonces, nosotros sabemos que el esfuerzo, ¿no es cierto?, es fuerza por distancia. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es ir sumando los momentos que me produce cada una de estas pequeñas fuerzas. Primero tengo esta. Ya, SDF es un diferencial de fuerza, ¿cierto? Porque es una fuerza infinitesimal. Me va a producir un momento que es igual a la magnitud de esa fuerza, es decir, DF, por la distancia de donde está aplicada esa fuerza con el punto donde yo estoy momentando, que es el eje X. Entonces va multiplicada por Y. Luego, calculo la siguiente fuerza, que sería esta también. Sería la magnitud de esa fuerza por su distancia al eje, por su distancia Y. Luego esta, la magnitud de esa fuerza por la distancia al eje Y. En el fondo lo que voy haciendo es ir sumando cada vez la multiplicación entre la distancia y la fuerza. Y para abajo también. Acá igual. Tengo este DF, ¿cierto? Lo sumo con su distancia Y. Y así voy sumando o calculando la sumatoria de momentos. Pero, de nuevo, este va a ser entonces el diferencial de momentos. De nuevo, acá yo no puedo sumar, porque no es un medio, no es un medio, es un medio continuo, ¿sí? Es continuo, por lo tanto no es discreto, no puedo sumar y lo que tengo que hacer es integrar. Tengo que integrar los diferenciales de momento y ese diferencial de momento vale I por diferencial de fuerza. Entonces me queda esta integral de acá. Me queda esta integral de acá. Me queda la integral de I por df y esa integral tiene que ser igual al momento interno, que es este de aquí, que es el momento flector que actúa sobre esa superficie.
Luego de nuevo reemplazo el diferencial de fuerza por esfuerzo por diferencial de área. Y el esfuerzo lo reemplazo por la fórmula que habíamos encontrado antes, que es I sobre C por el esfuerzo máximo. No incluyo el signo menos, esto lleva un signo menos acá, si se acuerdan. Pero no lo incluyo porque el signo de los momentos, ¿cierto?, está dado por la aplicación de la mano derecha. Entonces, si trabajamos esta expresión, ¿cierto?, puedo sacar de la integral el esfuerzo máximo y la distancia de la fibra extrema, lo saco acá y me va a quedar esta integral, que es la integral de área de I cuadrado. Y esa integral también la vimos en la clase pasada y se llama momento de inercia. Momento de inercia respecto al eje neutro. Porque desde el eje neutro estoy midiendo la coordenada I. Entonces esto de acá es el momento de inercia, que ya lo aprendimos a calcular la clase pasada. Entonces, despejando, despejo el esfuerzo máximo y me queda esta ecuación de acá. Paso el C multiplicando y el I dividiendo y me queda esta ecuación. Y esta ecuación es la más importante. Con esta es la que vamos a trabajar. Me dice que el esfuerzo máximo en una viga va a valer el momento flector interno por la distancia a la fibra más alejada y dividido en el momento de inercia respecto al eje centroidal. Ya, acá está la ecuación, de nuevo. Esta ecuación, como explicaba recién, me define el valor absoluto del esfuerzo normal máximo en la sección transversal de la viga. ¿Ya? Sigma max va a ser el esfuerzo máximo del miembro. Ese esfuerzo ocurre en la sección transversal, en el punto más alejado del eje neutro. Luego tenemos que ver si ese punto más alejado está hacia arriba o hacia abajo. Después tenemos que M es el momento interno resultante, determinado por el método de las secciones, ¿cierto? Ya sabemos hacer el gráfico de momento flector. La I es el momento de inercia, calculado respecto al eje neutro. También sabemos calcular el momento de inercia, ocupamos el teorema de los ejes paralelos. Y C es la distancia perpendicular del eje neutro al punto más alejado de este. Y en ese punto actúa el esfuerzo máximo. Luego también puedo ocupar esta relación, ¿cierto? La relación entre el esfuerzo máximo y la distancia a la que sucede, ¿cierto? Esta proporción, que es más o menos una fórmula que vimos antes, pero arreglada, para reemplazarla acá y de esa manera obtengo una fórmula que me permite calcular el esfuerzo normal en cualquier punto, dependiendo de la distancia. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre ese punto. ¿Ya? Y el signo negativo acá es necesario para que sea consistente con los ejes que hemos establecido y también con la convención de signos de momentos flectores. Que es básicamente lo que hemos conversado. Básicamente, si tenemos un momento flector positivo, vamos a tener esfuerzos negativos para valores de I positivo. O sea, vamos a tener contracción hacia arriba. ¿Ya? Pero bueno, estas dos son las fórmulas con las que vamos a trabajar.
todo lo que hicimos en esta clase fue para llegar a estas fórmulas, y estas fórmulas son las que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, que es este de acá. Tenemos una viga que está apoyada, ¿cierto? Que está apoyada acá según se muestra en la figura, que tiene una carga lineal distribuida sobre ella, y también me dan la sección transversal de la viga, ¿ya? Me dan la sección transversal de la viga. Entonces me pide que encuentre el esfuerzo normal máximo, y que dibuje la distribución de esfuerzo en la viga. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la pizarra. Ya, aquí está nuestro problema. Tenemos una viga, ¿cierto? Que está sometida a cierta condición de carga. Esa viga tiene esta sección transversal. Y yo quiero dibujar la distribución de esfuerzo. Yo quiero dibujar la distribución de esfuerzo. Entonces, las fórmulas son las siguientes. Menos momento flector por I dividido en momento de inercia. Y para el esfuerzo máximo es momento flector por C dividido en momento de inercia. Ya, esas dos son las variables, o sea, son las fórmulas que vamos a aplicar. Ya, esas dos. Entonces, ¿qué es importante acá? Empezar obteniendo las variables que acá se me piden. Necesito conocer este momento flector. Y necesito conocer el momento de inercia respecto al eje centroidal. ¿Ya? Esas dos cosas. Entonces, eso es lo primero que vamos a calcular. Vamos a calcular el momento flector. Ya, y acá hay un punto que es que, bueno, yo o nosotros como ingenieros, creo que ya lo he dicho varias veces en este curso, pero lo que hacen los ingenieros siempre es ponerse en el peor de los casos. ¿Ya? Entonces, yo acá lo que voy a encontrar, en realidad, lo que me interesa encontrar es el momento máximo, el momento flector máximo. Y para encontrar el momento flector máximo, tenemos que hacer el diagrama de momento flector. El diagrama de momento flector. ¿Ya? Entonces, bueno, acá el diagrama en verdad no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en la clase, no sé si fue hace una o dos clases, pero en una clase vimos este ejemplo. ¿Ya? Teníamos esta condición de carga, y a partir de esa condición de carga encontramos este diagrama de momento flector. Entonces lo voy a copiar. Ya, lo voy a copiar. Si no, si me pongo a hacer el diagrama, se va a alargar demasiado la clase. ¿Ya? Pero esto ya lo vimos, es exactamente la misma condición de carga, solamente que este era como arbitraria, sin número, era con letras, con variables. Entonces fíjense que encontramos que el momento flector máximo estaba justo en la mitad. ¿Ya? Estaba justo en la mitad. En este caso la mitad va a ser 3 metros. 3 metros, ¿cierto? Porque nuestra viga tiene 6 metros de largo. Y el momento flector máximo me dio que valía W
por el largo al cuadrado dividido en 8. Entonces, acá el W vale 5 kilonewton por metro por el largo, que vale 6 metros al cuadrado dividido en 8. Y eso me da 22,5. 22,5 kilonewton metro. Ya, lógicamente que si yo no tuviera este gráfico, si no lo hubiéramos calculado ya, no me quedaría otra opción que hacer el gráfico de momento flector. ¿Ya? Ya, si a ustedes se les pide esto en un ejercicio, tienen que hacer este gráfico y encontrar el máximo. Ya acá no lo voy a hacer porque ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero tienen que hacer este gráfico para encontrar el momento máximo y con ese vamos a trabajar. Entonces, este valor de 22,5, este valor de 22,5 es el momento que va acá, ¿ya? En la fórmula. Es el valor que va acá y el valor que va acá. Entonces, si yo les pido que me determine el esfuerzo máximo, ustedes me tienen que calcular ese esfuerzo máximo, lógicamente, con el momento máximo. Y el momento máximo se obtiene del gráfico. Yo también, por ejemplo, les podría preguntar cuánto vale el esfuerzo en la viga, en la sección transversal, que se encuentra en X igual a 2 metros. Entonces ahí ustedes tendrían que irse al gráfico y encontrar este valor, el que esté en 2 metros. Acá supongamos, 2 metros, que sería este valor. Y a partir de este valor de acá, ustedes calculan el esfuerzo con esta fórmula. No sé si se entiende. Entonces acá básicamente nosotros lo que vamos a hacer es calcular el esfuerzo en la sección transversal que está justo al medio, en 3 metros. ¿Y por qué? Porque en esa sección transversal es donde ocurre el esfuerzo máximo. Ya, habiendo dicho eso, lo que tenemos que encontrar ahora es el momento de inercia. Chicos, si hay alguna duda, la pueden hacer, ¿ya? Eso lo tienen claro. Ahora tenemos que encontrar el momento de inercia respecto al eje centroidal. Entonces lo primero sería encontrar el centroide de esta sección transversal. Pero acá la sección transversal es simétrica. Por lo tanto, el eje centroidal va a estar justo al medio. Ya, ese es el eje centroidal y el eje centroidal, por la fórmula que encontramos delante, coincide con el eje neutro. Coincide con el eje neutro. Entonces, en este punto, en el eje centroidal, ¿qué pasa? Que el esfuerzo vale 0. Ya, en el eje neutro, el esfuerzo vale 0. Ya, entonces tengo que encontrar el momento de inercia respecto a este eje. ¿Ya? Tengo que encontrar el momento de inercia respecto a ese eje. Ya, entonces vamos a calcular el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia para un rectángulo era BH cubo 12avos, ¿cierto? Más la traslación que yo tengo que hacerle
usando el teorema de los ejes paralelos. Y esa traslación, ¿cierto? Era el área, que en este caso es B por H, por la distancia al cuadrado. Ya, esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, fíjense que acá tenemos tres rectángulos. Los dos de los extremos y el del medio. ¿Ya? Entonces vamos a partir con vamos a partir con el de arriba. El de arriba. El de arriba entonces sería un doceavo por la base, que es 250 milímetros, la vamos a pasar a metros, inmediatamente va a ser 0,25 metros. Por la altura al cubo, que son 20 milímetros, eso es 0,02 metros al cubo. Y luego tengo que hacerle la traslación. ¿Ya? Este momento de inercia que está acá es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centroide de ese triángulo, es decir, este. Ah, no me quedó muy derecho. Entonces, acá yo tengo el eje centroidal del rectángulo y necesito esta distancia. Esa es la distancia en la que yo tengo que trasladar. Entonces va a ser más el área, que es base por altura, 0,25 metros por 0,02 metros, por la distancia. Y esta distancia de acá, si ustedes se fijan, vale la mitad de 300 milímetros, que son 150 milímetros. Ahí tengo la distancia hasta acá, pero yo quiero la distancia hasta la mitad del rectángulo. Entonces tengo que sumarles 10 milímetros. 10 milímetros. 160 milímetros. Y esos metros me da 0,16. Ya, este es el momento de inercia del rectángulo de arriba respecto al eje centroidal. ¿Se entendió, muchachos, o alguien tiene alguna duda respecto a este cálculo? Profe, ¿por qué más 10 milímetros? Porque yo estoy calculando la distancia, que acá me quedó bastante mal esta línea. Porque acá el BH cubo doceavos está respecto al eje que pasa por el centroide del rectángulo de acá arriba. Por la línea que pasa acá. Justo por la mitad. Del espesor, de este espesor. Entonces son 150 hasta aquí, pero yo quiero llegar a la mitad. No sé si se alcanza a ver. Acá yo tengo esto vale 20 milímetros. 20 milímetros. Y el eje, y este momento, que es BH cubo doceavos, es respecto al eje que pasa por acá al medio. Y yo desde acá quiero calcular la distancia hasta la línea roja. Entonces tengo que sumarle estos 10 milímetros. Y luego acá tengo los 150. 150 y acá tengo 10. No sé si pudiste visualizarlo. Ya, profe, entiendo. Entonces, esa D es como la distancia entre el eje neutro y el centroide donde estoy calculando. Correcto. Es la Ah, distancia entre el eje neutro y el eje centroidal del cuadrado que estamos tomando ahora del rectángulo superior. ok.
Luego, si se fijan, si queremos calcular el momento de inercia del rectángulo de abajo, me va a dar exactamente esto mismo. Exactamente. Un doceavo de la base, que es 250, por la altura, que es 20 al cubo, más el área, que es la misma, y la distancia entre el eje que pasa por acá, por la mitad, hasta el eje neutro, también es 160. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 2, para no escribir dos veces lo mismo. ¿Ya? Por condición de simetría, valen lo mismo. Entonces, esta expresión me va a involucrar el rectángulo de arriba y el de abajo. Me faltaría el rectángulo de al medio. El rectángulo de al medio. Este rectángulo. Y el momento de inercia de ese rectángulo es un doceavo por la base, que la base vale 20 milímetros, 0,02 metros por la altura al cubo, y la altura vale 300 milímetros o 0,3 milímetros al cubo. Y fíjense que a este rectángulo no tengo que hacerle ninguna traslación, porque el centroide del rectángulo en sí coincide con el centroide de toda la figura. Entonces, en el fondo, acá esa distancia para el rectángulo del medio vale 0. Vale 0 y no tengo que hacer la traslación. Luego calculo el momento de inercia y me va a dar 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. ¿Dudas, consultas con el cálculo del momento de inercia, chicos? ¿Se entendió? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el esfuerzo máximo. Vamos a calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo es momento por la distancia dividido en el momento de inercia. Entonces, el momento me dio 22,5 kilonewton metro por la distancia más alejada desde el eje neutro. Acá, como el eje neutro está al medio, la distancia más alejada puede ser esta, que vale 150 más 20 milímetros, 170 milímetros, o puede ser esta, 170 milímetros. Entonces, iría multiplicado por 0,17 metros, dividido en el momento de inercia, que vale 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Y este resultado me da 12,7 megapascales. $12,7 megapascales. Entonces,
Entonces, chicos, vamos a dibujar ahora el momento, la distribución del esfuerzo. Ya, nosotros tenemos, ahora vamos a dibujar la viga de perfil. La viga, como es una H, le voy a dibujar acá como las alitas. Y justo por el medio, ¿cierto? Pasa el eje neutro. Justo por el medio pasa el eje neutro. Este es el eje neutro. El eje neutro. Ahora, tenemos que ver la dirección del momento. El momento acá es positivo. Según la convención de signos, me dio por sobre el diagrama. La parte positiva del diagrama es positivo, entonces, como está aplicado en una cara izquierda, va a tener esta dirección. Aquí está el momento. Aquí está el momento. Entonces, la distribución del esfuerzo, ¿cierto? Parte en cero en el eje neutro y aumenta linealmente hasta llegar a un máximo en la fibra más alejada. Y como el momento es positivo, para valores por sobre el eje neutro, voy a tener esfuerzos de compresión. Voy a tener esfuerzos de compresión. Esfuerzo de compresión y acá tengo el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo que vale 12,7 megapascales. Luego, hacia el otro lado, voy a tener exactamente la misma figura, la misma configuración, ya que esto es simétrico, pero hacia abajo los esfuerzos son de tracción. Son de tracción. Y tengo el esfuerzo máximo de tracción aquí. Esfuerzo máximo también vale 12,7 megapascales. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera calcular el esfuerzo en otro punto, supongamos que quiero calcular el esfuerzo que ocurre acá. Aquí. En ese punto. Ese punto está alejado a 150 milímetros. Entonces vamos a ponerle a ese punto el punto A. ¿Ya? El esfuerzo entonces en el punto A, el esfuerzo en el punto A sería 22,5 kilonewton metro por 0,15 metros dividido en 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. O sea, lo único que cambia es esta variable de acá. Cambio los 0,17 por los 0,15. Y eso me implica que me va a dar un valor menor. Y ese valor es de 11,2 megapascales. Entonces, este esfuerzo, acá está el punto B, o sea, el punto A. Este esfuerzo vale 11,2 megapascales. Y yo podría calcular en verdad el esfuerzo en el punto en el que yo quiera. Podría calcular este o cualquiera. Ya, y en cuanto a los signos, yo les aconsejo que no se compliquen. Acá esta fórmula pudiese llevar un signo menos, pero en verdad el signo no es tan importante siempre y cuando ustedes sepan interpretar cuándo el esfuerzo es de compresión y cuándo es de tracción. Acá como el momento tiene este sentido, los esfuerzos
de compresión están arriba. Fíjense que las flechas de los esfuerzos tienen el mismo sentido que la flecha del momento. ¿Ya? Luego este momento acá abajo viene así y vuelven a tener la misma correspondencia. La flecha va hacia acá. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chicos? Me gustaría hacer el último alcance antes de terminar. Y es, ¿qué pasa si la sección transversal no es simétrica? Por ejemplo, si tiene la forma de la T que vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa si la sección transversal es así? ¿Ya? Voy a dibujar la misma viga, pero de lado, acá. Ahí está el ala que tiene la viga, que está solamente arriba en este caso. Luego nosotros encontramos el centroide de esta figura. Lo encontramos en la clase pasada. Y está, digamos que más o menos por acá. Entonces aquí el eje neutro no está al medio. El eje neutro está un poco más arriba de la mitad. Ya, este es el eje neutro. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El eje neutro, en ese punto, el esfuerzo vale 0. Y luego los esfuerzos, si el momento es positivo, igual que antes, el momento es positivo. Voy a dibujar acá mejor. Si el momento es positivo, entonces la distribución de esfuerzo, bueno, parte en 0 desde el eje neutro, aumenta linealmente y hacia arriba tengo esfuerzos de compresión. Tengo esfuerzos de compresión. Y yo puedo calcular cualquiera, ¿cierto? Con la fórmula con la que hemos trabajado. Ya. ¿Qué es lo que pasa hacia abajo? Lo mismo, tengo un incremento lineal. La pendiente de esta recta es la misma que la pendiente de la recta de arriba, pero como tiene más espacio para avanzar, va a llegar más lejos. Va a llegar más lejos. Y hacia abajo voy a tener esfuerzos máximos, mayores que los de arriba. Y esos esfuerzos van a ser de tracción. Van a ser de tracción. Entonces, fíjense que la gran diferencia en esta viga T es que el esfuerzo máximo, el máximo absoluto, se me da únicamente abajo. El esfuerzo máximo absoluto solamente está acá abajo. El esfuerzo máximo. Y es un esfuerzo de tracción. Y la distancia C es esta, hacia abajo. Cuando en el ejemplo anterior la distancia C en verdad estaba hacia los dos lados, hacia arriba y hacia abajo. Ese era el último alcance que quería hacer, chicos. Así que hasta acá es la clase de hoy día. Aprendimos cómo calcular los esfuerzos normales a partir de un momento flector. Así que cumplimos el objetivo de la clase. Espero que se haya entendido. Mañana en el taller entra, el taller de mañana va a ser de gráficos de momento flector y fuerza cortante. Solamente gráficos, ¿ya? Mira, las notas de la prueba van a estar, me van a disculpar, pero van a estar el sábado. Me falta por revisar todavía, yo creo que voy a terminar de revisarla el sábado. Así que el sábado las voy a subir, yo creo que por la tarde. Por la tarde del sábado van a estar en campus virtual.
Puede ser que estén mañana, pero en verdad lo veo difícil porque me faltan hartas. Pero ya no puedo dejar pasar más tiempo, así que van a estar el fin de semana, ¿ya? Si me disculpan. Em, Mañana entonces el taller es solamente de gráficos de estos gráficos, de momento flector y fuerza cortante. No entra esfuerzo, lo que vimos hoy día, solamente los gráficos. Así que eso muchachos. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra duda, ya queda bastante poco para terminar la asignatura, para terminar el semestre. Yo creo que la próxima semana vamos a terminar de cerrar la materia el martes. Ya el jueves lo dejamos para hacer ejercicios, para resolver dudas, etcétera. También es probable que se lleve a cabo alguna ayudantía la próxima semana. Así que eso, mucho ánimo en este fin de semestre, que les vaya bien y nos vemos el próximo martes. Chao, chao, que estén bien.